¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias Hola por Jonathan, acompañarnos. buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hemos tenido algunos desperfectos. Ahorita justo está fallando la luz, el socket, y estoy un poquito a oscuras. Ya, listo. Vamos a presentar a Gisela Perea. Y, disculpen, estaba conectado, pero estaba conectado. Ya, ahí está. Sí, a ver, Gisela Ortiz Perea ha sido ex ministra de Cultura, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta. Además es activista de derechos humanos y, como lo mencionamos hace un momento, ella es hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, uno de los 9 estudiantes de la Universidad de la Cantuta, ¿no? Quienes fueron, se les cegó la vida en un grupo militar, ¿no? Conocido como el Grupo Colina. También es directora de operaciones del Estudio Peruano de Antropología Forense, PAF, una organización no gubernamental dedicada a las investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos. ¿Qué tal, Ortiz? Gisela, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Jonathan, por la invitación. Creo que es oportuno conversar en fechas emblemáticas para nosotros como familiares. El 18 de julio siempre es un día difícil de vivir, ¿no? Porque, querramos o no, los hechos, la historia, las memorias se amontonan y de pronto uno vuelve a recordar una situación tan dolorosa que de alguna manera destruyó a nuestras familias y nuestros proyectos personales, ¿no? Entonces, a mí me parece oportuno que tengas interés en querer conversar sobre este tema, ¿no? Sí, más bien, muchas gracias a Carmen Amaro. Nos habíamos comunicado con ella. eh, bueno, no podía estar, pero contamos con tu presencia. Ahorita se me está oscureciendo. tengo un, tengo un reflector, en breve vamos a ver si se ve más oscuro, lo conecto. Sí, el tema de hoy lo titulamos ¿Para qué sirve la memoria?, ¿no? Justamente estaba revisitando a Todorov y recordaba la importancia de la memoria, ¿no? Cuán importante es para hallar, para alcanzar verdad y justicia. Sí, a ver, estamos ante una ley de amnistía que ha sido ratificada en el Congreso en segunda votación, y el año pasado también se aprobó una ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, estamos ante un contexto adverso para los familiares de las víctimas que buscan justicia. Ante este escenario, ¿ustedes cómo lo vienen afrontando? Mira, yo creo que respondiendo a tu primera pregunta de para qué sirve la memoria, ¿no? Como este marco general que da pie a nuestra conversación, ¿no? Creo que la memoria también sirve para hacerle frente a situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo en esta coyuntura política, ¿no? Porque son nuestras memorias, no solamente de quiénes han sido nuestros familiares, de quiénes son las víctimas, cuáles son sus historias, qué cosas hacían, qué cosas aportaban al país desde su posición de estudiantes o de maestros, campesinos. Y creo que esas memorias nos sirven también no solamente para fortalecernos en el inmenso amor que le tenemos a nuestros familiares y de alguna manera en la convicción
de que estas luchas por derechos son luchas justas, que estamos reclamando no solamente la investigación de estos crímenes, la identificación de los responsables, sino también el que se haga justicia, ¿no? Entonces, creo yo que estas convicciones de alguna manera nos ayudan a resistir frente a un Estado que lamentablemente no termina de cumplir con las obligaciones que tiene para que podamos ejercer ese derecho a la justicia. Y como tú lo has señalado, este Congreso, que es parte de un cogobierno con el Ejecutivo, en los últimos meses ha estado sacando distintas leyes para arrebatarnos los pocos derechos que hemos conseguido como familiares. Porque si bien es cierto, estamos hablando de historias de hace 30 o 40 años, son muy pocos los casos que hemos alcanzado algo de verdad y de justicia. En la mayoría de los casos, diría yo un 80-90%, no ha habido acceso a la información, no se han buscado a los desaparecidos, no ha habido restitución de cuerpos, la familia no ha cerrado el duelo y se sigue viviendo en injusticia. Entonces, los familiares tenemos que denunciar a un Estado que se organiza para arrebatarnos estos derechos a la justicia. Llevar a juicio a los responsables realmente ha sido una tarea titánica por parte de los familiares y los organismos de derechos humanos para que podamos no solo identificar a los responsables, sino también que sean condenados. Y que lamentablemente haya un Congreso que no entiende ese sentido del derecho a la justicia desde el lado de las víctimas, preocupa, porque nos damos cuenta que se están legislando por otras razones, para beneficiar a delincuentes, para beneficiar a violadores de derechos humanos, y que también de manera irresponsable, en segunda votación, 16 congresistas se han atrevido a dar esta ley de amnistía en contra del derecho de miles de peruanos, ¿no? Las víctimas de esta guerra interna que hemos vivido, en realidad somos miles, no solamente que tenemos familiares desaparecidos, sino también de las personas que fueron asesinadas, torturadas, que fueron llevadas a prisión de manera injusta, las mujeres que fueron violentadas sexualmente, es decir, miles de familias que hasta ahora seguimos recordándole al Estado peruano la obligación que tiene de investigar, de juzgar y de sancionar. Entonces, tenemos que denunciar a este Estado que no termina de entender el sentido de la justicia. Aquí para nada hay un afán de venganza. Si son procesos que duran tantos años, no es por responsabilidad de los familiares, es por la propia inacción del sistema de justicia o de las instituciones policiales y militares que no brindan información, por una serie de recursos que presentan los acusados, y así es como esto se va prolongando año tras año. Entonces, para nosotros también ha sido difícil sostenernos durante 33 años exigiendo justicia, porque, querramos o no, distrae de otras actividades, no deja planificar un futuro familiar, personal, profesional, y hay que estar detrás de cualquiera de estas situaciones que signifiquen impunidad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Está desactivado. Sí, releyendo a Todorov, él mencionaba que también era importante saber por qué ocurren estos hechos para que no puedan repetirse. Revisando los datos de la Comisión de la Verdad, la mayoría de las víctimas eran de la zona andina, eran quechohablantes, aymaras, y las víctimas eran violentadas. En su mayoría eran mujeres y niños, y también es importante tratar de comprender por qué las víctimas eran las personas menos desfavorecidas. Entonces, ahí también podemos buscar, ¿no? El clasismo, el racismo, la violencia, que ha habido en torno, ¿no? Para ejercer este poder violento que ha masacrado muchas vidas. Coincido contigo plenamente, ¿no? Las víctimas del Perú se parecen un poco más a las víctimas de Guatemala, ¿no? En esta
en estas características, si queremos, sociales, culturales, económicas que tenían, ¿no? Campesinos, el 75% de las víctimas, como lo ha señalado la Comisión de la Verdad y Reconciliación, eran campesinos, quechohablantes, y el rango de edad está entre los 17 y los 25 años. La mayoría de asesinados y desaparecidos son varones, pero también hay mujeres que fueron secuestradas, que fueron asesinadas o que fueron violentadas sexualmente como una práctica cotidiana, lamentablemente, por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, y también sin negar la responsabilidad de Sendero Luminoso, el MRTA. Pero creo que también esta composición del grueso de las víctimas también explican un poco por qué tenemos legisladores que van a sacar leyes en favor de los victimarios. Claro, porque siguen siendo algunos no ciudadanos, siguen siendo de clases sociales más bajas, siguen sin tener una presencia visible, si queremos, en la sociedad y en los círculos de poder político, poder económico, no tienen mayor representatividad política también, y eso hace que las víctimas sigan siendo invisibles, ¿no? La gran diferencia con lo que ocurrió en Chile, en Uruguay o en Argentina, donde la mayoría de las víctimas era de clase media, obreros o estudiantes, de las ciudades. Aquí estamos hablando de víctimas rurales en un periodo, 1980, donde casi no había presencia del Estado, ¿no? Donde eran zonas inaccesibles, no habían carreteras, medios de comunicación, las propias escuelas quedaban bastante distantes, ¿no? Entonces, en realidad, para muchos gobiernos, estas personas no eran ciudadanos ni ciudadanas de este país. Y eso hace que hasta ahora, como familiares, tengamos que seguir luchando para ser reconocidos también como ciudadanos y sujetos de derechos. Porque cuando se nos niega el derecho a la verdad y a la justicia, le estamos diciendo, no, ustedes no son iguales que otras personas que sí pueden acceder a la justicia. La propia Constitución, parchada por todos lados, reconoce este derecho igualitario, si queremos, al acceso a la justicia. Y de pronto sacas leyes que empiezan a discriminar, porque ya no todos tenemos derecho a la justicia, sino aquellas personas que los victimarios son agentes del Estado y que están en un periodo de tiempo, ya no pueden acceder a ella, ¿no? Entonces, una gran explicación en toda esta impunidad que hasta ahora vivimos tiene que ver en ese clasismo y en ese racismo que está muy instaurado todavía en nuestra sociedad, en quienes tienen poder para determinar los derechos de todos y de todas, y que hay personas que siguen siendo invisibles, lamentablemente, ¿no? Sí, justamente entre los peligros que conlleva esta memoria o negar la memoria era que se puede recurrir a la sacralización de los victimarios, verlos como héroes, como pacificadores, como esta, ¿no? Digamos, ¿no? Esta parte de los grupos, de los grupos de la sociedad política, de la misma población, que justifican los abusos, los crímenes y sacralizan estas violaciones que se han cometido. ¿Por qué? Porque gracias a ellos se logró salvar la democracia, ¿no? Y a los... Sin duda es también parte de una narrativa que se va construyendo para deslegitimar las luchas de los familiares, ¿no? En torno a la verdad y a la justicia. De pronto, las víctimas ya no son los niños de 1 año, 2 años que fueron asesinados en matanzas masivas como la de Putis, las de Ajomarca, ancianos mayores de 80 años que también fueron asesinados, sino de pronto las víctimas son los oficiales, los militares que ya están ancianos y que ya quieren irse a su casa. Entonces, tergiversamos la historia y cambiamos de lugar a las víctimas por victimarios, ¿no? Y ahí también eso se amarra muy bien con esta construcción de que las víctimas son culpables de algo, ¿no? O sea, nadie se detiene a pensar quién era esa persona, qué estaba haciendo. En el caso de los estudiantes de la Cantuta, nuestros familiares no fueron asesinados en algún enfrentamiento entre el servicio de inteligencia del ejército y los estudiantes.
fueron sacados de sus viviendas universitarias, en una universidad bajo control militar, cuando estaban durmiendo, para ser desaparecidos, ¿no? Y ejecutados sin ningún tipo de proceso, de investigación, de condena, y enterrados de forma clandestina. Y eso ha ocurrido en otras regiones también, en muchos pueblos de Ayacucho, en la selva central, donde las personas que eran detenidas terminaban siendo arrojadas a los ríos, y son cuerpos que quizás vaya a ser imposible de poder recuperarlos, ¿no? Entonces, creo yo que hay un afán también de desmantelar la historia, ¿no? O sea, lo que hemos vivido y quienes hemos vivido, lo contamos desde esa experiencia de vida, ¿no? Y desde el testimonio, porque hemos batallado día a día para que se reconozcan estos crímenes, pero también creo yo la importancia de no generalizar. Nosotros de ninguna manera hemos dicho que todo el ejército es un grupo de asesinos o de violadores de derechos humanos, sino siempre hemos insistido, y lo hacen los y las familiares, en la necesidad de individualizar y de identificar. Y por eso la importancia también de la colaboración en la información para dar los nombres de las personas que cometieron delitos. Y más bien preocupa no solo el silencio del Ministerio del Interior, del Comando Conjunto, del Ministerio de Defensa y de cuantos otros organismos institucionales puedan haber, de policías y de militares, de no querer limpiar su institución. Al final de cuentas, esta impunidad también les hace daño a ellos y en la imagen que deberían construir y en la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía. Y ellos avalan y ellos de alguna manera se convierten en cómplices de todos estos crímenes cuando no brindan información o cuando aplauden estos beneficios que realmente nos deberían llenar de vergüenza. Creo que al final de cuentas, los familiares también lo hemos así reconocido desde el inicio, sabiendo que nuestros seres queridos habían sido asesinados y que era ya difícil encontrarlos con vida, siempre nos comprometimos en seguir denunciando y luchando por ese nunca más. Es decir, que ninguna otra familia peruana pueda pasar por una situación tan dolorosa, tan traumática, tan desgarradora como la que hemos vivido nosotros. Y no hablo solo de los familiares del caso Cantuta, nosotros en general, las víctimas. Porque sí creo yo que hay que reconocer el enorme daño que eso deja en nuestras familias, ¿no? Esa desconfianza que se va incrementando en un Estado que no quiere representarnos, ¿no? En un Estado que no quiere defendernos. Entonces creo yo que esa necesidad de reconciliarnos entre ciudadanos y Estado, de reconstruir una mejor relación, parte también de la responsabilidad que tienen las autoridades de cómo legislan y cómo facilitan de manera eficaz que podamos realmente identificar a los responsables y sancionarlos como corresponde. Y todos deberíamos avergonzarnos de estos hechos y comprometernos a que nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro país. Pero aquí la incapacidad de aprender es cosa de todos los días, ¿no? Y seguimos contando los muertos y seguimos enumerando los operativos donde la policía o el ejército termina asesinando y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es lo que también nos duele, porque hubiésemos querido pues que con la muerte de nuestros familiares estas historias de dolor hubieran llegado a su fin, ¿no? Y ahora sí. Justamente Todorov menciona que, voy a citarlo, para evitar que el crimen se repita, debemos preocuparnos sobre la acción del malhechor. También debemos asegurarnos de que, ay, disculpe, como está oscuro. Bueno, voy a mencionarlo. Es que he escrito verde y justamente está. Ya, bueno, Todorov menciona que para dar un paso más adelante, los victimarios o quienes simpatizan o son cercanos a los victimarios deben reconocer que los suyos también han cometido estas violaciones, estos abusos. Esto sería dar un paso adelante para hallar la verdad, la justicia y
para que no se repita nuevamente, ¿no? Pero ese escenario no lo estamos viviendo. No, Como para lo nada. mencionábamos antes, son héroes de la democracia y los demás son terroristas, son terrucos, Así es. y ellos que han cometido violaciones de derechos humanos no son terroristas de Estado, son héroes. Y, y creo que vivimos además en una sociedad donde el negacionismo se incrementa, ¿no? Es decir, seguimos negando que se violaron derechos humanos, seguimos negando que hubo un Estado que se organizó también para defenderse del ataque del terrorismo, pero además cometiendo crímenes y violaciones a los derechos humanos que eran aprobados como políticas de Estado, ¿no? Entonces, y no nos indignamos frente a ello. Entonces, creo que el, el gran problema de por qué no avanzamos nace en esa falta de reconocimiento del daño que se causó. Y eso está muy ligado a ese racismo del que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, si tú piensas que el campesino o que el estudiante de la cantuta es alguien que no tiene derechos, entonces simplemente lo puedo atacar, lo puedo asesinar y no pasa nada, ¿no? Entonces no reconozco que realmente he causado un daño, ¿no? Y eso creo que es lo preocupante, porque si esta historia se vuelve a repetir una y otra vez, es justamente por esa falta de reconocimiento a los derechos de la otra persona, ¿no? Y de entender que también, por más conflictiva que sea la situación, hay un límite que no puedes pasar, y ese límite es justamente la comisión de un delito. Y aquí se cometieron esos delitos una y otra vez y se siguen cometiendo hasta ahora, porque en el caso de los desaparecidos sabemos que el delito es un delito continuado mientras no aparezca el cuerpo, y se sigue viviendo en una sociedad que se hace cómplice de todo eso. Cuando pensamos, ya volteemos la página, ¿por qué no se olvidan? ¿Por qué no perdonan? ¿Cómo puedes perdonar, olvidar, cuando en tu casa sigue faltando alguien a quien no has podido enterrarlo, de quien no has podido despedirte, ¿no? Entonces, creo que también nos falta esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Un poco más de empatía, de respeto al dolor de los familiares, para que podamos realmente reaccionar en función a cómo se sentiría la otra persona. Y aquí estamos hablando de hechos de hace 40 años, en donde los padres ya están falleciendo, ¿no? Y van falleciendo en impunidad, ¿no? Hay una pregunta ahí en el comentario en la pantalla sobre cuántas fosas comunes aún no se descubren, ¿no? Y en realidad esa es una información que todavía está a nivel primario, ¿no? Si bien es cierto, la Comisión de la Verdad señaló algo más de 2,000 sitios de entierro, luego se amplió la investigación y se determinó que había un poco más de 8,000 sitios de entierro. De esos 8,000, yo creo que no se han exhumado más de 200. Entonces, la proyección que tenemos en el tiempo es una proyección bastante larga de espera, mientras no se hacen, no se toman las acciones suficientes para poder trabajar en función a el derecho de la familia al entierro de su ser querido, ¿no? Entonces, hay todavía un número grande, el propio número de desaparecidos, ¿no? La Comisión de la Verdad señaló que era un poco más de 8,000 los desaparecidos y desaparecidas. Actualmente hay una Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes tienen un registro nacional de desaparecidos y sitios de entierro, y la cifra se incrementa cada día. Estamos superando los 22,000 desaparecidos. Se ha triplicado la cifra desde el año 2003. Y eso que todavía tenemos muchos familiares que tienen temor de declarar o de brindar información, ¿no? Y sin duda, otra vez, ¿no? Ese negacionismo, como bien lo señala el comentario, no solamente justifica los hechos, criminaliza a las víctimas, porque las víctimas se convierten en culpables de algo, sospechosos, terroristas, violentistas, y eso se hace también desde el discurso oficial. No hay que olvidarnos a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno diciendo que aquellos que se movilizaban en Puno, en Ayacucho, eran violentistas o eran terroristas. Y ese calificativo o descalificativo a la persona hace la justificación perfecta para asesinarlos, ¿no? Sin ningún tipo de reclamo o de derecho. Y por eso la importancia también de parar el terruqueo.
Es decir, no podemos normalizar que frente a cualquier pensamiento distinto, a cualquier oposición, a cualquier protesta, seamos señalados como delincuentes, ¿no? Entonces, hay una irresponsabilidad que se multiplica en las redes sociales y que la primera forma de ataque simplón es llamarle terruco, caviar, rojete al otro, y con eso piensas que le anulas a la persona, ¿no? Y eso realmente es un delito de difamación grave, porque todos hemos vivido y recordamos lo que ha significado el terrorismo, ¿no? Y lo condenamos, y por eso justamente rechazamos ese tipo de calificativos, ¿no? Sí, esperemos que las víctimas o los familiares de las víctimas de la masacre de Puno y Ayacucho no tengan que esperar 30 años para lograr justicia. Sí, Y además, creo que tu comentario es oportuno, porque yo creo que esta ley de amnistía que ha sido aprobada la semana pasada para este contexto de 1980 al 2000 y para aquellos militares, policías o ronderos mayores de 70 años puedan salir en libertad o se puedan suspender las investigaciones, es un primer globo de ensayo para luego negociar alguna otra forma de impunidad y de amnistía para aquellos policías o militares que tienen responsabilidades en las movilizaciones de diciembre del 2022 y enero del 2023. Lamentablemente este gobierno lo ha demostrado una y otra vez, no tiene ningún tipo de compromiso con los temas de derechos humanos, no tiene vergüenza internacional de estar en desacato frente a la Corte Interamericana o a los llamados de atención reiterados del sistema de Naciones Unidas, y lo peligroso podría ser pues que también se venga una amnistía para este grupo de agentes del Estado que están siendo investigados. Y sin duda, nuestra solidaridad con los familiares de las 50 víctimas de los últimos tiempos. Creo que es importante toda la lucha que ellos también están emprendiendo y la necesidad de denunciar cualquier forma de impunidad, ¿no? Al final de cuentas, el dolor de un familiar es el mismo de cualquiera de nosotros, y entendemos esa necesidad de justicia por la cual nosotros también atravesamos. Y sí, duele y es injusto pensar que esa justicia puede tardar 20 o 30 años, ¿no? sí, para terminar, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Perú garantizar la labor de las ONGs que representan a los familiares de las víctimas. Y las organizaciones de derechos humanos van a tener mañana una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos justamente, para presentar esta ley que está limitando el acceso a la justicia. Así es. La segunda ley que sacó el Congreso el año pasado, bajo el pretexto del control financiero a las ONGs, es esta ley APSI, ¿no? Que es como la que se conoce, que tiene que ver con el control a la cooperación internacional, pero que en el fondo lo que significa es que las organizaciones tienen que presentar su plan de actividades al Estado, al APSI, para que sean evaluados y sean aprobados si es posible hacerlo o no, para evitar que haya pues campañas políticas, manipulación y demás. Pero un punto grave de esta ley es que recorte el derecho a la defensa de cualquier víctima, no solo de las víctimas de violaciones a derechos humanos, también de los pueblos indígenas, de comunidades que denuncian a las mineras, de mujeres que hayan sido violentadas, o sea, de cualquiera que llegue al sistema interamericano o al sistema de justicia. Entonces, lo que está limitando es ese derecho a la defensa. Y por eso es que la Corte Interamericana ha sacado este pronunciamiento, porque tenemos varios casos en el sistema interamericano. El caso Cantuta, el caso Barrios Altos, están en cumplimiento de sentencia. Y no puede ser posible que el Estado, que es el acusado, que no termina de implementar las recomendaciones, de pronto también se le ocurre dejarnos sin defensa, ¿no? Entonces, para evitar, porque lo dice la ley, que haya una sanción administrativa o monetaria, es que la Corte está diciendo en estos casos, los abogados de las ONGs van a seguir defendiendo a las víctimas. Y esa es una situación también que preocupa a nivel nacional y a nivel de cualquier proceso administrativo, ¿no? Porque en realidad sostener una defensa legal durante 30 años es realmente
difícil. Yo creo que nadie podría hacerlo. Y para los familiares, para las víctimas, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos ha sido fundamental para sostener, ¿no?, toda esta parte legal que nosotros no podríamos hacerlo de forma gratuita como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, esa es la preocupación. El día de mañana, a las 10 de la mañana, es la audiencia en la que estaremos participando familiares y organismos de derechos humanos, y me imagino también habrán representantes del Estado que siempre se sientan ante el sistema interamericano para negar nuestros derechos, ¿no? Y casi van ahí en una posición de enemigos a acusarnos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, estamos igual atentos a cuál vaya a ser el resultado de esta audiencia, ¿no? Hay un comentario también que nos está hablando sobre el clima de la impunidad y el copamiento de las instituciones. Sin duda, creo que la situación que estamos viviendo ahora se asemeja mucho al periodo de la dictadura de Fujimori y Montesinos, pero el peligro más grande es que ahora hay un copamiento total de las instituciones que deberían garantizar derechos, ¿no? No solamente la Defensoría del Pueblo, que hace tiempo no defiende al pueblo, ni nuestros derechos, el Tribunal Constitucional, que ha sido nombrado por este Congreso y que termina avalando todas las leyes inconstitucionales que da, que no podemos recurrir a ellos porque sabemos cuál va a ser su respuesta, no tienen ningún tipo de garantías. La Junta Nacional de Justicias, que ahora está persiguiendo a la fiscal de la Nación y queriendo cambiar por alguien a quien ellos, a quien les conviene. Entonces hay un copamiento total que deja en desamparo a los ciudadanos y ciudadanas, más allá que seamos familiares o víctimas, a cualquiera de nosotros que nos puede pasar alguna desgracia y que no tenemos a dónde recurrir. Y por supuesto que este copamiento que ha venido desde este Congreso, que está gobernando, de estos partidos, no solo de derecha, algunos de izquierda, que están totalmente confabulados, hace pues que sintamos que no hay garantías de ejercicio de derechos, que no hay garantías de un ejercicio ciudadano, que no haya instituciones a las que podamos recurrir. Y la oposición política que hay en el Congreso actualmente es muy débil, es muy poca, no se puede hacer en realidad nada porque siempre avasallan con la mayoría de los votos, ¿no? Entonces, es un papel vergonzoso que este Congreso ha venido cumpliendo y que ha venido negociando para tener cupos en cada una de estas instituciones, y que creo yo hay una gran responsabilidad política de todos y todas el próximo año cuando vayamos a elegir, para no solamente identificar bien a los candidatos, a los representantes de las regiones, para dar nuestro voto, sino es el compromiso de limpiar todas las instituciones de estos negociados políticos que terminan haciendo daño al país, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela. Esperemos contar con usted más adelante. Cuídese. Gracias, Jonathan. A ti, y cuando quieras, con mucho gusto seguimos conversando. Gracias. Hasta luego. Gracias.